Miami sak nyim Colombia nativan linjaku iguan pai pai. Ilgen muy igualum esca purambami. Pueblos indígenas de la Sierra Nevada concretan acuerdos con el gobierno nacional. Indígenas muiscas en Chía luchan por mantener su cultura tradicional. Representante Iván Cepeda habla sobre el proceso de paz en Colombia. Grupos étnicos fueron reconocidos en premios ANTV. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. En Valledupar, el gobernador del departamento se reunió con las autoridades indígenas de los pueblos Cancuamo, Huigua y Yutpa para consolidar los compromisos adquiridos en la minga indígena social y popular. Colombia Nativa llegó hasta la Sierra Nevada de Santa Marta en el pueblo Huigua. Gobierno departamental. Los pueblos indígenas de la Sierra se reunieron con el gobernador del Cesar con el objetivo de concretar los compromisos adquiridos durante la minga que se realizó en la ciudad de Valledupar durante el pasado mes de octubre. Establecer un mecanismo para empezar a aterrizar cada uno de las peticiones planteadas en los 5 puntos que logramos los acuerdos en el marco de la minga indígena con el señor gobernador del Cesar. Entonces, básicamente se va a reunir una comisión técnica para aterrizar en términos presupuestales y metodológicos las propuestas y luego se realizará la mesa departamental indígena. La reunión se realizó en Teyunque, comunidad Huigua, ubicada al norte del municipio de Valledupar, donde asistieron autoridades de los pueblos Huigua, Cancuamo y Yutpa, además de autoridades del gobierno. Fue un departamento que estuvo muy afectado por los problemas de inseguridad, por el orden público. Aquí perdimos muchos de nuestros familiares que murieron en la guerra, en el conflicto. Este fue uno de estos pueblos de la Sierra Nevada Santa Marta que prácticamente desapareció. Este era un pueblo fantasma hasta hace unos años atrás. Y tenemos un gran compromiso con los indígenas para ayudarlos a mejorar en todo lo relacionado a la salud, a la educación, a la movilidad. Cada quien defiende lo suyo y cada quien queremos el yo. El yo en la sierra, el yo Huigua, el yo el Arhuaco, el yo el Cancuamo, el yo los Colgui. Luego de 4 horas de conversación en la casa tradicional del pueblo Huigua, el gobernador del Cesar se comprometió a cumplir con las demandas y exigencias que se han pactado con los pueblos lo antes posible. De igual manera, las autoridades le harán seguimiento de gobierno a gobierno a los compromisos pactados. Las exigencias están plasmadas en los 5 puntos. El tema de compra de tierra, el tema de apoyo a la implementación y formulación del plan propio, de los planes de salvaguarda, los planes de reparación, el tema del apoyo para la formulación del sistema educativo propio, el sistema intercultural de salud para los pueblos indígenas. Nos hemos comprometido el día de hoy a traer máquinas para mejorar el camino que casi no podemos llegar el día de hoy por el mal estado de la vía y hacer unas inversiones en las instituciones educativas, en las aulas escolares que están necesitando los niños. Vamos a ir al pueblo Yutpa y allá vamos a evaluar. La próxima puede ser el pueblo Cancuamo y vamos a seguir evaluando los compromisos que quedaron en la minga. Cada etnia, cada grupo va a presentar sus necesidades y a través de eso nosotros mismos la vamos a evaluar en las reuniones que vamos a realizar. Aún después de realizados estos compromisos, las autoridades desde las cancurúas y lugares de pensamiento se continuará en minga por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias, le entregó las conclusiones de esta reunión a nuestro compañero Walter Arias. Desde Teyunque, Sierra Nevada de Santa Marta, nos encontramos con el consejero mayor de la UNIC, Luis Fernando Arias, quien nos va a hablar de un tema muy importante que se ha tratado hoy aquí en esta comunidad Huigua. Bueno, el día de hoy hemos acompañado una reunión bien importante con presencia del pueblo Huigua, el pueblo Cancuamo y el pueblo Yutpa, y el señor gobernador del departamento del Cesar con todo su gabinete. Esta reunión es fruto del proceso de la minga indígena social y popular y fruto de los acuerdos de orden departamental que los pueblos indígenas del Cesar afiliados a la UNIC alcanzaran con el señor gobernador. ¿Cómo mira usted la situación después de la minga en los pueblos indígenas de acá de la Sierra Nevada, consejero?
Bueno, nosotros vemos un gran entusiasmo, una gran expectativa por parte de los pueblos indígenas respecto de los acuerdos logrados en el marco de la minga indígena a nivel nacional, sobre todo en materia territorial, en materia de autonomía, en los temas de paz, derechos humanos. Por eso hemos asumido el compromiso de impulsar y acelerar la puesta en marcha de estos acuerdos. Así se lo iremos a manifestar la próxima semana al señor ministro del Interior y desde ya agendar las mesas de trabajo para ir avanzando en la puesta en marcha de estos acuerdos que son históricos y trascendentales para el movimiento indígena colombiano. Recientemente se realizó la quinta cumbre continental de pueblos indígenas. ¿Cuáles fueron los puntos importantes que se trataron allí al finalizar esta reunión? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Bueno, en efecto, la quinta cumbre continental de pueblos indígenas del Abya Yala, que acabó de culminar la noche de ayer en la María Piendamó, Cauca, nos arroja unas conclusiones bien importantes. Primero, reiteramos y afianzamos nuestra idea de avanzar en la unidad continental a través de la Coordinadora Indígena Continental, ¿sí? En segundo lugar, ha habido un cuestionamiento fuerte frente a las políticas extractivistas en toda la región. En tercer lugar, hemos rechazado los procesos de militarización y de criminalización contra los pueblos indígenas, contra nuestros territorios. Esto es todo lo que tenemos para Colombia Nativa desde aquí de la Sierra Nevada de Santa Marta. El pueblo indígena muisca, que ancestralmente habitó en el centro del país, hoy se niega a desaparecer. Aunque la ciudad y la sociedad los condene a una inminente extinción, Óscar Ortiz estuvo en el resguardo de Fonquetá, en Chía. Colombia Nativa llegó al resguardo indígena de Fonquetá, territorio de los muiscas en Chía, Cundinamarca, un pueblo que con la llegada de los españoles en 1492 interrumpió y cambió drásticamente sus formas de vida, pero aún perviven a pesar que la ciudad los ha arrinconado. Digamos, somos ahora los guardianes para que no terminemos de destruirnos. Somos 2.000, 3.000 años que llevamos acá en este territorio. La mitología es que nosotros comenzamos con Bochica y Bachué. Precisamente allí está el cerro, el Pico del Águila, que es por donde pasó Bachué. Pasó Bochica hacia la laguna de Guatavita. Allí se encontró con Bachué, que era mujer, entonces ahí procrearon los hijos y nos poblaron a la sabana cundiboyacense. Luego ella dijo que iba a ser nuestra guardiana. Esa partecita de allá es donde hay un asentamiento. Este pueblo perdido en la selva de cemento tiene mucho que contar, historias llenas de magia antes de la invasión española, contrastadas con el sometimiento en su propio territorio. Todos los que gobernaban a los muiscas tenían que tener linaje parentesco con los de Chía, porque aquí en este municipio era la parte, digamos, donde abreviaban la sabiduría. Esto que vemos acá, esto es resguardo indígena, toda esta parte de la montaña. Fue así como los españoles les impusieron diferentes culturas, y lo más grave para este pueblo indígena fue ver cómo ellos se apropiaban de sus recursos, pasando de ser dueños a esclavos. Nos llamaban herejes, ¿sí? Entonces los herejes eran los esclavos. Nosotros hablábamos obviamente la lengua muisca, nos arrancaban la lengua, una cantidad de torturas y de exterminación total de los muiscas, porque querían apropiarse de la sal de Zipaquirá, ¿cierto? Que allá era, y en ese momento la sal era oro, era el tesoro. Luego ya el oro que había en Guatavita, todo ese tesoro que teníamos los muiscas, se lo empezaron a robar y a nosotros nos cogían de esclavos. Para los que piensan que solo el holocausto judío fue un eterno sufrimiento, para los indígenas el que comenzó no ha terminado. Parte que ustedes ven esas casas, todo eso, son viceministros, gente de la farándula, han venido a hacer sus viviendas acá de 1.000 millones, o sea, algo astronómico, a comparación de nosotros que estamos acostumbrados a esto, a la tierra, al cultivo, a nuestra vivienda humilde, digamos, porque nosotros nunca somos ostentosos ni nada, sino esto es lo que nos mantiene a nosotros la naturaleza. Y nos han traído un impacto social hacia nosotros, acá los indígenas, por su forma de vida,
sus lujos, una cantidad de cosas que eso hace sentir un poquito acá en el corazón. El indígena es la sangre y es así no lo único que no lo han podido sacar de nosotros. Ya regresamos con Colombia Nativa. Magisne Uman, Kai Wisnais Paz Colombia Nativa Gazá. Hoy en Colombia Nativa, el representante de la Cámara, Iván Cepeda, nos habla acerca de la defensa de los derechos humanos y del proceso de paz que se desarrolla en el país. Senador Iván Cepeda, bienvenido a Colombia Nativa. Mucho gusto, gracias por la invitación. Entramos en materia y queremos preguntarle, ¿cómo ve usted estos primeros acuerdos que se han generado en La Habana? Yo creo que Colombia nunca había estado tan cerca de la posibilidad de una paz con las FARC, que es el grupo guerrillero que ha estado enfrentado al Estado durante 50 años. Se ha llegado a una agenda que es concreta, tiene unos puntos que a mi modo de ver son viables para llegar a una solución del conflicto, y ya de esos 6 puntos que están en la agenda hay 2 que están acordados por lo menos de manera parcial, y son ni más ni menos que 2 de las causas fundamentales del conflicto. El conflicto nació, esta fase de la violencia en Colombia surgió a mediados del siglo pasado, como todos debemos recordar, porque en primer lugar había un proceso de concentración latifundista de la tierra. El señor Marulanda y los otros guerrilleros eran campesinos que no encontraron la posibilidad de tener una cooperativa agraria en una de las zonas de la violencia histórica en el país. Y también este otro hecho, el tema de la exclusión política por vía de la violencia. Hay que recordar el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que dio lugar después a todo ese ciclo de violencia. Así que el hecho de que las FARC y el gobierno hayan pactado, así sea todavía de manera preliminar, un acuerdo sobre el problema agrario y sobre el problema de la reforma política es fundamental. Bueno, es un tema, digamos, histórico para el país, pero también se habla y estamos saliendo de un gobierno en el que los derechos humanos fueron muy violados. Los pueblos indígenas fueron afectados por el gobierno de Uribe. Entonces, ¿qué análisis le da usted ahora en este proceso de paz y cómo podemos contrarrestar un poco a esa violación de los derechos humanos, usted como defensor de los derechos? Bueno, sin lugar a dudas, los 2 gobiernos de Álvaro Uribe Vélez fueron nefastos para el país, para las comunidades indígenas, para los campesinos, en fin, porque entre otras cosas ese gobierno desconoció de manera olímpica que en Colombia había un conflicto armado e intentó vender la idea tanto a la sociedad colombiana como internacionalmente de que aquí no teníamos un conflicto armado, que eso no tenía una solución distinta a la militar, y por eso en esos 2 gobiernos surgieron fenómenos como los falsos positivos, las redes de informantes, las chuzadas del DAS, bueno, no voy a hacer esa lista que es muy larga, y también el asesinato de líderes campesinos e indígenas. Ahora se abre esta posibilidad. Yo espero que ese proceso tenga éxito para no repetir esas situaciones del pasado reciente y del pasado remoto, porque no puede haber derechos humanos respetados en conflicto armado. Siempre que hay una guerra, esa situación se presta para que haya muchos hechos de violencia que se justifiquen. Senador, usted es conocido en el país como un defensor de los derechos humanos. Después de la muerte de su padre, usted siguió con ese trabajo de seguir luchando contra la corrupción que hay en el país. ¿Cree que ese trabajo que usted ha hecho ha sido en vano o realmente ha obtenido algún logro? No, yo creo que esa es una tarea, una dedicación que es plenamente justificada, que ha sido recompensada con múltiples, yo diría éxitos o logros, y de la cual me siento profundamente orgulloso, aunque por supuesto nunca satisfecho. Colombia es un país en el que hay lastimosamente una situación de pavorosa desigualdad, de muchas injusticias, hay mucha gente que vive en condiciones muy precarias
y yo quisiera poder dedicarme todavía con mayor intensidad y tener más eficacia en mi trabajo, aunque quiero decirle que trabajo todo el tiempo, una persona que descansa muy poco realmente. Bueno, senador, ya queremos pasar a otro tema que se acercan las elecciones, pero vamos a hablar de eso en un momentico. Ya regresamos con Colombia Nativa. Continuamos con nuestro invitado de Colombia Nativa, el representante de la Cámara, Iván Cepeda. Continuamos con el senador Iván Cepeda y queremos hablar ahora un poco acerca de las elecciones. Y la Unión Patriótica renace. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, la UP fue un movimiento, o ha sido un movimiento que tal vez como ningún otro ha sufrido la violencia en Colombia. Las cifras son escandalosas. Cerca de 5.000 miembros de la Unión Patriótica han sido víctimas de distintos hechos de violencia. 2 de sus candidatos presidenciales asesinados. Su presidenta, que llegó a Colombia, Aida Bella, después de 17 años de exilio, ha tenido que vivir fuera del país por estas amenazas. Mi padre fue el último senador asesinado de una bancada de 8 personas que fueron una tras otra asesinadas. Así que es muy importante que hoy en día vuelva la UP al panorama político, que presente candidatos, que haga planteamientos. Es como un signo que puede pues también anunciar la paz en el país. Dentro de esas propuestas de paz, ¿cuáles son las que presenta la Unión Patriótica? Bueno, la UP ha tenido un programa histórico que yo creo que también estuvo en la raíz de su exterminio. A la UP no la mataron porque fuera, como han intentado mostrarlo algunos, un brazo político de las FARC. La mataron porque a la gente que eligió en muchas alcaldías del país, pues fue gente que rompió con una tradición de corruptela y de una forma muy descompuesta de hacer la política. Los alcaldes y alcaldesas de la UP construyeron vías, parques, escuelas, hospitales, es decir, cambiaron lo que había sido históricamente esas administraciones liberal conservadoras en muchas partes del país. Entonces, allá hay unos planteamientos. El país necesita invertir sus recursos en ciencia, en educación, en empleo, en la exclusión de los pueblos indígenas. No es posible que en Colombia estemos matando prácticamente a 18 pueblos indígenas por efectos de la persecución histórica contra lo que es nuestra mayor riqueza como nación. En fin, la UP tiene un planteamiento democrático en el plano económico, político, social. Fue la primera fuerza que planteó una nueva constitución antes del 91. Así que yo creo que va a ser, sin lugar a dudas, muy refrescante su presencia en el panorama político. Viene épocas electorales, como cuál es la invitación a todos los ciudadanos para que podamos hacer unas elecciones realmente efectivas. Bueno, yo hago 3 invitaciones. La primera, que defendamos todos el proceso de paz y que hagamos todos los esfuerzos necesarios para que ese proceso tenga éxito. Y después para que se implementen sus acuerdos y se refrende exitosamente la paz en Colombia. En segundo lugar, a que votemos de manera consciente. En Colombia la gente sigue votando porque un político les ofrece un mercado, les lleva unos materiales de construcción a la casa o simplemente les ofrece unos cuantos miles de pesos. Si la gente sigue votando de esa manera, no es posible acabar con la corrupción, no es posible crear las condiciones para un país democrático y justo. Y en tercero, para que todos seamos defensores de derechos humanos. Y en primer lugar, en esa defensa yo quiero destacar la importancia que tiene defender los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. Senador, esperamos poder seguir contando con su presencia y un mensaje de saludo a todos los pueblos indígenas de Colombia. Bueno, mi mayor respeto, admiración y afecto a los pueblos indígenas que nos enseñan siempre con su inmensa sabiduría el valor de la resistencia, de sus culturas, de su mitología, de su forma de ver el mundo. Para fortalecer la memoria, la identidad cultural en la diversidad de voces,
rostros y colores, la ANTV hace reconocimiento a grupos étnicos y sociales de las regiones. La Autoridad Nacional de Televisión y el Ministerio de Cultura premian a operadores de televisión sin ánimo de lucro y comunidades étnicas, quienes harán producción de televisión cultural en las regiones. El proyecto de nuestra comunidad, de nuestro cabildo, es el Jajañ, más allá de la vida. Por eso el Jajañ es como la perduración o la eternidad del Kamsra, que siempre seguirá viviendo más allá del tiempo. En esta propuesta, digamos, vamos a hacer un recorrido por el territorio ancestral Quillacinga, caminos que serán recorridos también con los mayores, con los taitas, que nos permitirán hacer memoria, que nos permitirán también recrear la palabra, refrescar la palabra y en esa dinámica fortalecer, ¿no?, la identidad de nuestro pueblo. ¡Uy, compadre Antonio, vaya corriendo, espantan los pericos que por acá van volteando! Los viajes de Barule y el bandolín encantado son los proyectos que se destacan entre las comunidades afro. Los viajes de Barule es un recorrido ancestral, desde la música hasta la urbe, hasta la barriada. Nosotros hemos querido plasmar todos los sentimientos de los jóvenes que hemos encontrado a través del litoral. Básicamente buscamos con este documental mostrar un poco la historia dentro de las comunidades afro, de la música y la recuperación de los instrumentos ancestrales. Con la convocatoria de Comunicaciones 2013 se busca fomentar los contenidos televisivos de calidad en relación con el patrimonio, la preservación de la memoria, la identidad y diversidad cultural. Básicamente consideramos que a través de este tipo de convocatorias y de estímulos logramos un fin fundamental de la televisión, que es promover el sentido de lo público y de la televisión pública en Colombia. Hasta Juan Paidit, Mamas Bayugimat, Huachanga.